Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen Town Romance. Tras dar instrucciones a sus secuaces, Clau entró a la casa. Normalmente es hora de salir del campo, pero desde que alguien especial entró en su vida, el rumbo había cambiado ligeramente. Debe estar cansada. Al abrir la puerta del dormitorio, encontró a la refinada joven profundamente dormida. Solo su pequeña aún tenía los ojos abiertos y con energía, con ganas de jugar. Clau abrió la puerta para que el gato pudiera salir corriendo. Simplemente te cubriré con una manta. Por coincidencia, la mujer dormida abrió los ojos justo cuando se tapaba con la manta. ¿Quieres dormir juntas? Clau quería negarse, ya que normalmente no dormía a esa hora, pero por nostalgia y deseo de estar cerca a esa persona, la dueña de la casa de estilo tailandés se acostó al otro lado de la cama. Al principio Clau miró el techo, pero después de un rato se giró de lado, de cara a la mujer que le daba la espalda. Sin embargo, de repente se dio la vuelta. Sé que todavía estás despierta. Fue entonces cuando Clau abrió los ojos. ¿Qué pasaría si te dijera que te mudaras a Bangkok? Clau permaneció en silencio por un momento antes de responder. No quiero elegir solo la felicidad. ¿Qué quieres decir? Eres una de mis fuentes de felicidad, pero también me gusta la vida que ya tengo aquí. Entonces no te vas a mudar a Bangkok, ¿verdad? Podemos llegar a un acuerdo. Si estás dispuesta a dar un paso atrás, yo daré 3 pasos por ti. ¿Alguna vez has tenido malos pensamientos sobre mí? Clau negó con la cabeza. No me refiero a hacerme daño física ni mentalmente. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿De verdad no lo sabes o finges no saberlo? Tal vez sí lo sé. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Alguna vez has tenido malas intenciones conmigo? Ahora mismo estoy pensando en ello. Esa respuesta dejó a la chica que preguntaba completamente sin palabras. ¿Crees que lo lograremos? Es difícil decirlo, pero quiero que hagamos que funcione esto. Tienes siquiera suficiente para la dote, son muy cara, ¿lo sabes? No tengo mucho, pero estoy dispuesta a dártelo todo. Si fuera de las que coquetean con muchas mujeres, probablemente se enamoraría perdidamente de ti. Tus palabras son bastante peligrosas. ¿Te enamoraste de mí? Claro que no. ¿Y por qué no? No hay ninguna razón. Pero quiero que te enamores de mí y solo de mí. Aunque me pagaras no lo haría. La joven dijo con una sonrisa. El silencio entre ellas era incómodo. Simplemente se miraban fijamente a los ojos. Aunque quería hacer algo más que mirarse, Clau no se atrevía. La última vez incluso un beso le había ofrecido. Clau. Sí. La voz de Clau sonó sorprendida cuando la mujer de repente se giró y se subió encima de ella. Luego se inclinó hasta que sus labios se tocaron. No quiero hacerte enojar, pero por favor no hagas esto, porque podría perder el control. Al oír eso, la joven se inclinó y la besó nuevamente. ¿Cómo podría alguien soportar eso? Clau presionó a la otra persona contra la cama. Observó su hermoso rostro, considerando que si debía seguir sus propios sentimientos o no. Aunque vio que Sisi no se resistía ni le regañaba, se inclinó y la capturó dándole un beso. El beso era profundo y voraz. Mientras la besaba, Clau intentaba quitarle los pantalones a la futura esposa. Cuando los bajó hasta la mitad, finalmente llegó esa prenda diminuta y tocó suavemente a la joven. Pero sí que Clau ya no podía contenerse, no podía resistir. Interrumpió el beso para concentrarse en lo que yacía en la otra persona, en su zona más sensible, haciendo que la dueña no podía reprimir unos dulces sonidos. La persona le estaba dando mucho cariño. ¿Cómo sabes hacer esto? Sí, preguntó, pero no recibió respuesta. Clau no podía levantar la cabeza de ese punto central. Todo lo que expresaba estaba lleno de pasión. Su habilidad tensó a la elegante mujer, con los huesos endurecidos, mientras la otra persona hacía sonidos. Aunque había enviado a la mujer testaruda al séptimo cielo hace un minuto, Clau permanecía fija allí. Pensé que no sabías cómo hacerlo, dijo Sisi. Clau levantó la vista para finalmente responder. Ya lo he hecho antes, pero esta vez me gusta más. Al terminar de hablar, chasqueó los dedos rápidamente, haciendo que la elegante mujer suplicara. Era un lugar donde ya no podía ocultar sus reacciones ni evitar los sonidos, y la habitación ya no estaba en silencio. El rostro de Sisi se veía increíblemente emocionado. Te quiero como mi compañera de vida, le dijo. Clau besó la frente a la otra persona. ¿Quieres casarte conmigo, Sisi? ¿Me lo estás preguntando ahora? Clau le dedicó una sonrisa a la joven mientras seguía explorándola. Y luego fueron por el segundo round. Una vez que Clau recibió luz verde y no se detuvo, despertó a medianoche y finalmente fue de nuevo a esa zona. Aunque estaba profundamente dormida, Sisi tuvo que despertarse aturdida porque no quería que su amada hijo viera lo que estaba haciendo. Pau podía ver. Clau levantó la cara de ese punto para responder. Ya llevé a Pau a dormir en la otra habitación. ¿Entendiste el aire acondicionado para Pau? Sí, dijo Clau antes de volver su atención a ese punto.
En cuanto a la persona que estaba siendo explorada, pasó la mano por el cabello de Cloud con una expresión distorsionada de felicidad. No solo no la detuvo, sino que la ayudó para que siga haciendo eso. Cloud, voy a llegar, le dijo. Al oír eso, Cloud dejó de hacer lo que estaba haciendo y se quitó cada prenda. Y finalmente llegaron a ese punto. Un rato después es suficiente por hoy. Me temo que Pau se sentirá mal porque la encerraste en otra habitación. La joven protestó mientras se levantaba para ponerse el pijama. Cloud hizo lo mismo. Una vez que ambas estuvieron vestidas decentemente, fueron a la habitación donde se encontraba el gato. Con Pau recostada en la cama así, no creo que se enoje con nosotras. Dejaré que Pau duerma con nosotras. La señora de la casa tomó al gato y lo llevó al dormitorio. Deja que Pau duerme en medio, más tarde acabará durmiendo sobre nuestras cabezas, dijo Cloud. Pau es un precioso bebé, lo sé. Pau es como un niño, no vuelves a hacer eso delante de Pau, comprendido. Aunque lo habían estado haciendo todo el día, ambas aún sentían vergüenza por lo que acababa de suceder. Esa vergüenza persistente era especialmente intensa para la mujer de la ciudad que había iniciado esta historia. Varios días después, Sisi solo pudo quedarse en ese lugar durante una semana antes de tener que regresar a Bangkok para ocuparse de sus propiedades y asuntos comerciales. Hace poco tiempo había completado una transacción de tierras. Era la primera vez que pagaba cientos de millones de baht por algo que no era frívolo. Y esta vez era su propio dinero, aunque en realidad había venido de sus padres. Mañana tengo citas con varias empresas constructoras. La persona del otro lado de la llamada sonrió, contenta de que finalmente seamos responsables. Estoy feliz de ti y orgullosa. No es un poco prematuro ese elogio, ni siquiera está tomando forma todavía. El solo hecho de que ella se empezó a pensar en hacer esto me llena de orgullo. Aunque el cumplido sonó demasiado dulce, la hizo sentir bien. Así sí le gustaba que le dijeran que era capaz, que podía lograrlo. Tener a alguien que la apoyara emocionalmente era realmente maravilloso. Pau y yo te extrañamos. Yo también extraño a Pau. ¿Y yo qué? No te extraño en absoluto, la elegante mujer dijo con una pequeña sonrisa mientras mentía. Yo también te extraño. Avergonzada, Sisi terminó rápidamente la llamada. Luego se quedó allí sonriendo de felicidad después de finalmente decir lo que tenía en su corazón. ¿Qué me pasa? ¿Por qué dije eso? Su rostro estaba claramente sonrojado por la vergüenza. Pero cuando apareció cierto nombre en la pantalla de su teléfono, su sonrisa se desvaneció. Al principio no quiso responder, pero como quería terminar ese romance, aceptó la llamada. Sigue siendo ridícula. ¿Por qué has cambiado tanto, Sisi? ¿Porque la nueva persona es más emocionante? Sí, he estado durmiendo con ella. ¿No es demasiado? Aún me tienes, pero ¿estás saliendo con otra persona? Primero observa tu propio comportamiento, pero nunca nos separamos, entonces vamos a terminar. No voy a aceptar eso, como quieras. ¿Quién es la persona que te hizo traicionarme? Alguien mejor y más atractiva. Ve y termina con ella, y yo fingiré que nada de esto sucedió. ¿No te estás sobreestimando? Tienes que elegirme, yo llegué primero. ¿Cómo puedes comparar a la otra persona conmigo? Estás obsesionada con alguien nuevo. Sí, porque esa persona nueva es mejor que tú. La mujer del otro lado apretó el puño. ¿Quién es? Déjate actuar de manera ridícula con otras personas. Así que si es lo que quieres. No lo olvides entonces. Grabamos escenas de videos juntas. ¿Quieres que lo publique? La gente acorralada como perros es lo más repugnante. Publicaré un clic donde se vea cada parte de ti visiblemente. ¿Me estás amenazando? Tú me estás obligando a hacer eso. Si no quieres que te humille, entonces ven a verme. Aún tenemos mucho que aclarar. Vete lejos de aquí, dijo Sisi mientras jugaba la llamada, y apagó el teléfono sabiendo que esa persona volvería a llamarla. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.